otra vez buenos días, que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a orar, a pedirle al Señor que el día de hoy sea Él el que hable a nuestro corazón por su palabra. Papá, delante de ti estamos y no sabría, Señor, si igual o más de necesitado, Señor, que las personas a las que pastoreamos, a las que servimos, Señor. Pero tú conoces a la perfección la condición del corazón de cada uno de nosotros. Y hoy venimos a presentarnos delante de ti, Señor, sin títulos, sin rótulos, sin fachada, Señor, tal como somos. Y queremos rogarte, Señor, toma sobre tus hombros nuestras cargas. Toma, Señor, nuestras necesidades más profundas, Señor. Y guíanos por tu palabra, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Aliméntanos de tu mano, Señor, de tal manera que podamos nosotros dar de lo que mismo hemos recibido de ti, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, yo quiero pedir el favor a todos ustedes que abran su Biblia en Hechos 20, versículos 18 en adelante. Hechos capítulo 20, versículos 18 en adelante. La versión de la Biblia que tengo yo aquí en mis manos es la Nueva Traducción Viviente, de manera que presento excusas si de repente a alguien le suena como un poquito distinto de lo que puedan tener ustedes allí. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será culpa mía, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que el Señor quiere que ustedes sepan. Amén. Y vamos a dejar ahí por ahora, rogándole al Señor acerca de qué compartir el día de hoy. Surge este texto, viene este texto a mi corazón, porque sin duda alguna estamos constantemente desde el año pasado, desde marzo del año pasado, en el borderline, estamos ahí como en la frontera entre vida y muerte, ¿no? Estamos entre vida y muerte y desafortunadamente, digo, humanamente hablando, muchos de los que han partido con el Señor pues son siervos del Señor, compañeros de ministerio nuestros. Y cuando el círculo comienza a achicarse cada vez más, de alguna manera somos más conscientes de lo frágil que es nuestra vida y comenzamos a hacernos preguntas importantes que seguramente en otras condiciones no nos haríamos. Y una de esas preguntas que me gustaría, si ustedes tienen por ahí papel y lápiz, que pudieran anotar esa pregunta y pudieran tomarse un segundito para responderla es: ¿a qué te llamó el Señor? ¿A qué te llamó el Señor? Tómese un momentico ahí para responder
esa pregunta. ¿A qué te llamó el Señor? Y viene una segunda pregunta que de alguna manera se deriva de la anterior y es, ¿de qué manera lo estás haciendo? Es decir, ¿de qué manera estás haciendo lo que mismo Dios te llamó a hacer? ¿De qué manera lo estás haciendo? Ahora, ¿por qué preguntarnos estas cosas? Porque ocurre que estamos viviendo tiempos en los que surgen toda suerte de necesidades a nuestro alrededor. Y desde un corazón pastoral, de un corazón lleno del amor del Señor, capaz que queremos salir a suplir todas las necesidades que a nuestro alrededor se presentan. Capaz que queremos no solamente entregar ayudas, por ejemplo, tipo lo que nos compartía ahorita Aníbal, ¿verdad? Allí en la frontera con Venezuela, y entonces parte de su labor ministerial al día de hoy se ha convertido también en esta labor social evangelística para quienes no conocen al Señor allí en la frontera, y por otro lado una labor social de edificación para los hermanos que han llegado, como nos contaba Aníbal Pastor, junto con sus congregaciones y están allí refugiados a orilla del río, ¿no? Por otro lado, entonces están quienes sirven también en ministerios, qué sé yo, de apoyo hospitalario. Entonces, aparte de estar cumpliendo con nuestra labor pastoral, digamos, de exposición bíblica y todo lo demás, entonces estamos saliendo a suplir esto, estamos apoyando a las viudas, a huérfanos que han quedado en medio de toda esta situación, y dicho sea de paso también todas las otras necesidades, digamos, del desarrollo natural contemporáneo de nuestro ministerio. Con esto me refiero a las responsabilidades de índole administrativo que absorben bastante tiempo de nuestra vida. Y es por eso que surge la necesidad de preguntarnos a qué nos llamó el Señor y cómo mismo lo estamos haciendo. ¿A qué nos llamó el Señor y cómo mismo lo estamos haciendo? Y llama la atención que en este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo está haciendo como un inventario de lo que ha sido su vida, su servicio allí en la provincia de Asia, y este inventario lo está haciendo delante de los ancianos de la provincia de Éfeso. Tradúzcase delante de los pastores de la provincia de Éfeso. Seguro que muchos de estos mismos evangelizados, discipulados y, por qué no, formados también por el apóstol Pablo. Y es a ellos a quienes el apóstol está dirigiendo estas palabras. Ahora, cuando nos acercamos al texto, la pregunta de a qué nos llamó el Señor, entonces va a comenzar a tener su respuesta, ¿no? Versículo 19 dice, he hecho el trabajo del Señor. Y digamos que al responder, al responder a qué nos llamó el Señor, quizá aquí el paquete está sin abrir. He hecho el trabajo del Señor. Y esto luce como cuando a nosotros nos preguntan, ¿a qué me llamó el Señor? A pastorear. Y eso es tan general, eso es tan general, o a evangelizar, o a que le sirva, ¿no? Pero todavía no tiene los matices particulares, los matices individuales que perfectamente pudiéramos nosotros seguir notando ahora. Pablo dice, he hecho el trabajo del Señor y todavía no nos ha abierto el paquete de nuevo, pero adicional a eso nos dice cómo lo ha hecho. Asume el carácter de la tarea, dice, con humildad y con muchas lágrimas. Y esto de la humildad implica, al final de cuentas, reconocer que sea lo que sea que el Señor nos ha llamado a hacer, no lo vamos a realizar en nuestras fuerzas. No lo vamos a realizar en nuestras fuerzas.
Y con esto quiero hacer un llamado a la confianza al Señor. El mismo que nos llamó es el mismo que nos sustenta. El mismo que nos llamó a usted y a mí para que velemos sobre el rebaño del Señor es el mismo que también nos está sustentando al día de hoy, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, familiarmente. Dios está sustentándonos para que de ninguna manera usted y yo lleguemos a creer que los que hacemos la obra al final del día somos nosotros. Recién somos instrumentos, estamos sí abriendo nuestra boca, estamos sí usando nuestras manos, pero la obra al final del día es del Señor. Y en esto pienso que debiéramos nosotros también descansar, y eso produce en nuestro corazón esa humildad, saber que apenas somos instrumentos, y dice con muchas lágrimas, y cada uno de nosotros sabe qué significa esto de con muchas lágrimas en el contexto de cada uno. Cada uno ha debido calzar los zapatos de otros. Cada uno ha debido sufrir sus propios sufrimientos. Cada uno pudiera definir el sufrimiento de una manera tan distinta y tan particular. Pero para ninguno de nosotros el servicio al Señor ha venido sin ese elemento de las lágrimas. Porque, de nuevo, servir al Señor, recuerden ustedes que tiene implícito el tomar la cruz sobre nuestros hombros, ¿no? Ahora, el qué, hacer el trabajo del Señor, y cómo hacerlo, de nuevo, con humildad y con lágrimas. Ahora, ¿a son de qué esto? La humildad y las lágrimas, porque dice Pablo, he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de la oposición, ¿no? Y aquí no son las mentiras de la oposición, como escuchamos en la radio, en la televisión al día de hoy, que todos personajes públicos, cuando se les acusa de alguna cosa, dicen, no, son las mentiras de la oposición, ¿no? Aquí la oposición de Pablo es la oposición a la predicación del Evangelio. He tenido que soportar las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Y viene un elemento lindísimo de la manera como Pablo comienza entonces a desempacar esa tarea que el Señor le ha mandado hacer. El ¿a qué te llamó el Señor de Pablo? Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Y en este tiempo donde todos, amados hermanos, tenemos la tendencia a salir corriendo a llenar todos los huecos, todas las necesidades, resulta muy importante que no nos olvidemos de la tarea principal nuestra como pastores, como evangelistas, como discipuladores. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Y esto es, nunca he rehuido de predicarles la palabra del Señor. Si algo al día de hoy la gente a nuestro alrededor necesita con urgencia, es escuchar la palabra del Señor, y escuchar la palabra del Señor con fidelidad. La palabra de Dios expuesta con fidelidad, con amor, una predicación que exalta la gloria de Cristo, que exalta la majestad de Dios, que no presenta sustitutos sagrados, sino que presenta a Cristo como el centro de nuestra vida. Y esa expresión, no me eché para atrás, se utiliza un par de veces más en el Nuevo Testamento, ahí mismo, en el capítulo 20 que estamos leyendo, pero luego en Gálatas, y Pablo nos recuerda en Gálatas que Pedro se echó para atrás de la libertad con la que vivía entre los gentiles cuando vio llegar a los de la circuncisión, ¿no? Tan pronto Pedro vio llegar a los judíos, se echó para atrás de la libertad con la que antes vivía. Y en la carta a los hebreos dice el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden, nosotros no somos de los que se echan para atrás.
Y en medio de todas las tensiones que nosotros pudiéramos tener al día de hoy, no podemos echarnos para atrás y no podemos pensar que hay otra cosa más importante que predicar la palabra del Señor. No podemos echarnos para atrás y pensar que hay algo que puede sustituir de manera más eficaz la predicación de la palabra del Señor. Claro, hay necesidades materiales, son reales. Necesidades emocionales, claro que sí. Necesidades familiares, claro que sí. Pero al final de cada día, la necesidad más importante que ustedes y yo tenemos, y la necesidad que nuestra congregación y la necesidad que la gente tiene, es escuchar el nombre de Cristo predicado y expuesto desde su palabra. Por eso la importancia de lo que Pablo está diciendo aquí. No me eché para atrás a la hora de decirle lo que necesitaban oír. Y eso es lindísimo. Lo que necesitaban oír, en público o en privado. Y miren ustedes la línea que Pablo abre aquí. Esa exposición entonces es de la manera como seguramente ya todos hemos venido sirviendo al Señor. Predicaciones públicas, citas de consejería o de edificación o de mentoría, como quiera usted llamarle, privadas, donde el centro es la palabra del Señor. Y en esa tarea de preguntarse a qué me llamó, cómo lo estoy haciendo, Pablo nos habla de cuál es el contenido mismo del mensaje. El contenido mismo, dice, he tenido solo un mensaje, tanto para los judíos como para los griegos. Y esto es el mismo mensaje expuesto a las dos poblaciones. Y dice, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Y esto tiene un eco allá del Evangelio cuando aparece por primera vez el último profeta del Antiguo Testamento anunciando a Cristo. Arrepiéntanse y crean. Juan el Bautista. Y cuando Jesús inicia su ministerio público, la manera como Marcos resume la predicación de Jesucristo es a través de estas dos palabras también. Arrepiéntanse y crean. Y si tratamos nosotros de mirarlo desde el punto de vista de la pedagogía, pudiéramos pensar en que el planteamiento del Evangelio, el planteamiento de Cristo y el planteamiento de los discípulos es como una especie de modelo pedagógico con dos momentos: el arrepentirse y el creer. El arrepentirse, que tiene que ver con todo aquello que necesitamos desaprender, todo aquello que necesitamos abandonar, todo aquello que necesitamos quitar de nuestra vida, pero que no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, sino que aún en ese desaprender, en ese arrepentimiento, necesitamos de la guía, la dirección y toda la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero y por otro lado, si el Evangelio tiene como propuesta un desaprendizaje, también tiene como propuesta un aprendizaje de algo, y es el creer. ¿Y en qué mismo tengo que creer? Dice, en nuestro Señor Jesucristo. Y valdría la pena que nosotros nos preguntemos, ¿cuál es el contenido de nuestra enseñanza en tiempos de crisis como este? ¿Será que hemos sustituido el arrepentimiento por entretenimiento? Y si llegara a ser así, la invitación para todos nosotros es a volver primero nosotros al arrepentimiento, porque entonces hemos dejado el contenido real del Evangelio y lo hemos sustituido por algo que cae bien a los oídos de las gentes, pero que no nos lleva por un camino de fidelidad. Y al final del día, de nuevo, si hay algo que la iglesia necesita hoy seguir escuchando, como en todos los tiempos, es un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de fe. Y cuánto más las gentes que todavía no han conocido a Cristo necesitan escuchar ese arrepiéntanse y crean. ¿A qué nos llamó el Señor? Como mismo lo estamos haciendo. Sigue en el versículo 22 el apóstol Pablo diciendo, ahora estoy obligado a ir a Jerusalén. Esta expresión de necesidad, de obligación, este imperativo
que lo encontramos en varios momentos del Evangelio en boca del mismo Jesús. Por ejemplo, en Juan, cuando le dice a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario, es imperativo, es vital que yo pase por Samaria. Y al final no se trataba de vitalidad para Cristo, porque Cristo ya es vital por sí mismo. Esta vitalidad era por la persona que se iba a encontrar allí y por el efecto que esto iba a tener sobre la comunidad de Samaria. Recuerden ustedes, el me es necesario pasar por allí lo conduce a ese encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y no se queda esto allí, sino después de haber tenido ese encuentro en el que Jesús se le revela como el Mesías, se le revela como el Salvador, se le revela como el Redentor de su propia vida y de su terrible pasado. Ahora esta mujer se convierte en mensajera del nombre de Cristo a la comunidad que antes seguramente la llevaba marginada, ¿no? El me es necesario, era Pablo dice, estoy obligado, me es necesario por el Espíritu ir a Jerusalén. Y no sé lo que me espera en detalle, solo el Espíritu Santo me dice que me esperan cárcel y sufrimiento. Uno de los cuestionamientos que seguramente todos nos hemos hecho en este año es, ¿dónde ha quedado la predicación de ese mal llamado evangelio de la prosperidad? En un tiempo donde si algo el Señor nos ha recordado es sufrimiento en medio del servicio. Si algo el Señor nos ha recordado es que la palabra que tiene poder es la palabra de Dios y no la de nosotros. Aquí podemos desgañotarnos declarando que la pandemia se va a ir mañana, pero no va a ocurrir si no es eso lo que Dios definitivamente quiere. Y así como Dios anuncia sufrimiento para Pablo, para la iglesia de hoy no es la excepción. El asunto es que hemos estado viviendo tanto tiempo en condiciones tan cómodas, tan holgadas, que nos olvidábamos de ese elemento presente en el Evangelio. Sufrimiento. Y de nuevo, cruz. Pero mi vida, dice Pablo, no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. El propósito de la vida de Pablo, y miren ustedes, es anunciarles a todos la buena noticia acerca de la gracia de Dios. Y otra vez, ¿a qué nos llamó el Señor? Si nosotros no tenemos claro a qué nos llamó el Señor, si nos hemos diluido en medio de hacer un montón de cosas que no conducen a lo que Dios nos llamó, por otro lado también estamos perdiendo el propósito de nuestra vida. Lo que hace valiosa nuestra existencia en las categorías de Pablo es cumplir con la tarea que Dios nos llamó a hacer. Mi vida no vale nada a menos que cumpla con lo que Dios me mandó a hacer. Y por eso es muy importante que hoy nos preguntemos a qué nos llamó el Señor. Y si en verdad al día de hoy estamos cumpliendo con ese llamado que Dios nos ha hecho. Ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he preguntado el rey, a quienes les he predicado el reino, volverá a verme. Y miren ustedes en el 26 la expresión con la que Pablo se identifica. Declaro que he sido fiel. Fiel.
Esta expresión fiel ha sido sustituida en muchos casos por la expresión éxito, exitoso. Y muchos ministerios al día de hoy se definen en términos de exitosos por hacer 1000 cosas. Somos exitosos porque hacemos. Y en el camino de hacer tantas cosas y de perseguir el éxito, terminan experimentando fatiga extrema, terminan quemándose, terminan destruyendo hogar y terminan comunicando una visión completamente distorsionada de lo que debiera ser el ministerio, la iglesia, la comunión con Dios. Pero esta fidelidad de Pablo no está definida en términos de hacer un sinnúmero de cosas, sino de cumplir con el llamado que Dios le hizo. ¿A qué nos llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? Si verdaderamente estás cumpliendo con eso que Dios te llamó a hacer, categoría de fiel. Pero si en lugar de eso estás tratando de perseguir el éxito, haciendo, es muy probable que tratando de perseguir el éxito, abandonaste la fidelidad a Dios y al llamado que te hizo. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Ahora esto que Pablo nos está presentando aquí en esta despedida a los ancianos de Éfeso, debe tener en el cuerpo de los ancianos un efecto, debe tener un resultado en la vida de estas personas. Dice, entonces, en virtud de todo esto que les he dicho acerca de mí mismo, en virtud de todo este inventario que les he presentado de mi vida, de mi ministerio, cuídense a sí mismos. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Y ojo la manera como está planteado esto. Lo primero que dice es cuídense a sí mismos. Y en este tiempo, creo que la mejor ilustración de eso pudiera ser el tapabocas y el lavado de manos, ¿no? O sea, cuídese usted mismo para que pueda cuidar a los demás. Cuídese usted mismo para que pueda cuidar a los demás. Y entonces aquí en términos de ¿a qué te llamó el Señor? Debiéramos preguntarnos también de qué manera nos estamos cuidando nosotros como pastores, nosotros como evangelistas, nosotros como discipuladores, como misioneros, cómo estamos cuidando de nuestra vida hoy. Hace ya muchos años, cuando estaba terminando el bachillerato, tuve la posibilidad de servir como bombero voluntario aquí en mi ciudad. Y una de las cosas en las que nos hacía énfasis nuestro comandante y el capacitador que teníamos era la primera persona a la que ustedes deben cuidar cuando entren a un lugar de riesgo es de ustedes mismos. Ustedes entran a un lugar de riesgo, a un lugar de catástrofe, lo que sea, y la primera persona por la que tienen que velar es por ustedes. Si no lo hacen así, entonces ahora ustedes están colocando una víctima más en el escenario. Y aquí lo hemos vivido. Y les decía el tapabocas como ilustración. Si usted sale a la calle desprevenido, como muchos parroquianos que hemos tenido tanto en Medellín como aquí en Ibagué, y salen así como si no hubiera virus, como si no hubiera pandemia, dándoselas de valientes o lo que fuera, se llevan por delante a todo el mundo. Y ahora, pastores, ¿cómo estamos cuidando nosotros de nuestra vida en términos de fe?
Si nosotros no podemos cuidar de nosotros mismos, tampoco estaremos capacitados para cuidar el rebaño del Señor. Y por eso resulta tan importante un tiempo como estos en los que podemos pastorearnos mutuamente, cuidarnos mutuamente, abrir el corazón, como seguramente no lo hacemos allá en la congregación, sino aquí, entre amigos, entre hermanos, entre consiervos. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Y de nuevo, alimenten y pastoreen al rebaño del Señor. Y ese alimenten es qué le estamos predicando a la iglesia, qué le estamos enseñando a la iglesia. Y de nuevo, ¿estamos enseñando arrepentimiento o estamos enseñando entretenimiento? La razón de decir Pablo esto es que la iglesia le pertenece a Cristo. Su iglesia, dice, comprada con su sangre. La iglesia que Dios nos ha puesto a cuidar no es de nosotros, es de Cristo. De hecho, nosotros somos parte de esa iglesia. Generalmente hablamos de la iglesia, la iglesia, la iglesia, como si nosotros fuéramos aquí un apéndice aparte, ¿no? Como una cosa aparte. Nosotros mismos somos parte de la iglesia y nosotros somos parte de esa novia comprada por Cristo. ¿Todavía estamos tratando a la iglesia con esa conciencia de que la iglesia le pertenece a Cristo o los comenzamos a tratar como si nos pertenecieran a nosotros? Y si ustedes notan, todo esto tiene que ver con volver a los rudimentos, a lo básico. No es inventar la rueda, sino volver a lo que ya estaba escrito. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo les pone? El ejemplo es su misma vida, que durante 3 años que estuve con ustedes de día y noche, les brindé atención y cuidado. Y estuve calzando los zapatos de cada uno de ustedes durante estos 3 años. Es decir, de nuevo, Pablo se pone como modelo de lo que debiera ser la vida, sí, de los ancianos de Éfeso, pero también de nosotros. A partir del verso 32, Pablo insiste en lo siguiente: ahora los encomiendo a ustedes, a Dios y al mensaje de su gracia. Y de nuevo, el mismo que nos llamó es el que nos sustenta. Y el instrumento que utiliza para sustentar nuestra vida es el mismo evangelio que usted y yo tenemos que predicar. Los encomiendo a ustedes, a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos. Poder para edificarlos, para darles una herencia junto con todos los que se han consagrado para Él. No va a tardar mucho en que otra vez volvamos a experimentar, mis amados hermanos, angustia, estrés, ansiedad de cuenta de todas las noticias que de nuevo están volviendo a surgir en nuestro entorno, en nuestras ciudades, en nuestro país. Pero si más allá de esas noticias estamos plantados en la palabra del Señor, es la palabra la que nos va a edificar y nos va a mantener sólidos en este tiempo de tanta conmoción a nivel mundial. Y es lo que nos va a permitir estar lúcidos para poder consolar a otros con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de parte de Dios. Final, dice Pablo: yo nunca he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie. He trabajado con mis manos para satisfacer mis necesidades propias e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo.
He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Y deben recordar ustedes las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿A qué nos llama el Señor? ¿A qué nos ha llamado a cada uno de nosotros? Solo cada uno de nosotros podrá responder a qué nos llamó el Señor. ¿A qué lo llamó a usted? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera estamos cumpliendo con ese llamado? Y valdría la pena preguntarnos si acaso han llegado a ser más importantes los métodos que el mismo llamado que Dios nos ha hecho. Que Dios en su infinita gracia, mis hermanos, nos permita ser fieles, cumpliendo con ese llamado que tiene como centro la predicación del nombre de Cristo, que tiene como centro un llamado constante, un llamado perenne a arrepentirse y creer, a desaprender y a aprender. Y que Dios nos dé la gracia también en estos tiempos de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar del rebaño del Señor. Papá, de nuevo gracias por tu palabra y gracias por el llamado que a cada uno de nosotros has hecho. Así como la iglesia es tuya, también nuestra vida es tuya. Y el llamado que nos has hecho es tuyo, Señor. Clamo el día de hoy, Señor, para que nos recuerdes de una manera clara y diáfana a qué mismo nos llamaste. ¿A qué nos llamaste, Señor? Y que nos permita, Señor, ver con la misma claridad de qué manera estamos caminando hacia el cumplimiento de ese llamado. ¿Cómo estamos respondiéndote a ti? Susténtanos, Dios, en medio de los sufrimientos, en medio de los quebrantos, en medio de las lágrimas, y forja en nosotros un carácter humilde, un carácter dependiente de ti, Señor. Danos la gracia, Señor, de predicar tu palabra con fidelidad, exaltando el centro de tu palabra que se llama Cristo. Danos la gracia, Señor, de cuidar de nuestra propia vida para que podamos también cuidar de tu rebaño. Y hacerlo, Señor, sin intereses mezquinos, sin intereses lucrativos, sino sabiendo, Dios, que de lo que hemos recibido de gracia, hemos de dar de gracia también, Señor. Padre, en estos tiempos, fortalece la fe, la vida y el llamado que has hecho a cada uno de nosotros por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, y en el nombre de Cristo. Amén y amén.